toca el tema sobre alimentación del recién nacido normal y prematuro. Muy bien, entonces le vamos a dar paso de esa a la misma actividad. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre, en términos generales, sobre alimentación de recién nacido a término y prematuros. En realidad es un tema muy complejo. De hecho, hay dentro de la rama neonatal, hay algunos especialistas internacionales en esta temática, porque, como vamos a ver en un momento, esto puede tener impacto prácticamente en toda la vida de una persona. Vamos a describir las metas de nutrición y los requerimientos nutritivos de los recién nacidos a término y prematuro. Vamos a evaluar los enfoques actuales sobre lactancia materna, nociones de banco de leche, nutrición integral parenteral, fórmulas. Vamos a evaluar los parámetros de crecimiento y revisar las directrices para la alimentación en el hospital y cuando se dé de alta a un recién nacido. Bueno, en las últimas décadas, los avances médicos han hecho posible mejorar los lineamientos en el soporte nutricional de los bebés y por ende la supervivencia de recién nacidos, tanto pretérmino o término en las unidades de cuidado crítico intensivo neonatal. Ahorita para ustedes es común y corriente y normal, diría yo, ver a un neonato ventilado y que le pongan esto, que lo pongan lo otro, que dopamina, que aquí, que allá. Cuando era externo era increíble cuál era la manera de pensar. Le decían a uno, por ejemplo, con los prematuros, es de mal pronóstico, no hay que hacerle nada, y había que dejarlo así. De hecho, mi primer turno de externo, nació un bebé prematuro, pero no era muy pequeño, tal vez 35 semanas, no recuerdo. Y cuando vieron que no respiraba bien, el residente de turno me dijo, no hay nada que hacer, mal pronóstico, déjelo ahí. Yo pasé todo el turno en labor y partos, monitorizando al paciente, escuchando frecuencia cardíaca, el niño quejándose, no le pusieron oxígeno, nada. Como a las 6 de la mañana el niño falleció, pasó más o menos 12 horas en agonía y yo tuve que ver todo eso, ¿verdad? No hubo soluciones, no hubo oxígeno, no hubo nada. Ahí dejaron al niño y era un niño relativamente grande, yo no me recuerdo los datos, pero mayor a 2 kilos, o sea que en aquella época que tampoco estoy hablando de siglos, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el pensamiento? Yo que regreso de especialista y vemos niños ya complicados, me decían médicos que ya se jubilaron, ¿y qué hacer con ese niño? De todos modos, no hay nada que hacer, es de mal pronóstico. Total de que ser el pensamiento, ¿verdad? Entonces, a, a través del paso del tiempo, pues ha mejorado la atención, los elementos necesarios, tanto tecnología, equipo, medicamentos, etcétera, también están disponibles cada vez más. Por lo tanto, tenemos cada vez mejor pronóstico. Eso significa que va a haber más supervivientes, pero también va de la mano de elementos tan básicos como la alimentación. Hoy en día se cuenta con suficiente evidencia para sustentar que una adecuada nutrición en el recién nacido va a contribuir a disminuir la morbimortalidad y mejorar su desarrollo somático y su psicomotor en estado crítico. Eso es lógico, ustedes. Todo ser vivo para estar vivo tiene que alimentarse, ¿sí? La nutrición óptima para el neonato se ha definido como la que da lugar a un crecimiento y desarrollo normales sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras. Hay muchas instituciones, personas, organismos que han hablado al respecto. Sin embargo, pues ahí sí que la gente que investiga y escribe, pues como el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría, recomienda que el objetivo de la nutrición debe conseguir un crecimiento postnatal adecuado a la edad gestacional, no solo definido como los parámetros antropométricos, sino también por la variación de la composición corporal y retención de los diferentes nutrientes. Lo posible tiene que ser lo más óptimo. La evaluación nutricional neonatal está compuesta por varios elementos como la historia alimentaria, los hallazgos clínicos, los parámetros antropométricos y la realización de pruebas bioquímicas. En el recién nacido, el peso al nacimiento es uno de los indicadores antropométricos más importantes, ustedes lo saben, que permite predecir la probabilidad de supervivencia perinatal y crecimiento. Y es uno de los indicadores más sensibles de salud postnatal. De acuerdo a el peso, podemos tener alguna clasificación,
pero mucho cuidado, por favor, porque esta clasificación es un poquito complicada si no la sabemos utilizar. Podemos decir que es macrosómico si es mayor de 4.000 gramos, o sea, 4 kilos, está normal, pero esto es un poco relativo. Ahorita les voy a explicar por qué, entre 2.500 a 3.999. Por favor, hay algunos acá tales que están en el servicio conmigo y les explico, no pongan nunca jamás PAN, P-A-N, peso adecuado al nacer. Esa clasificación es saber quién se la inventó. No está en ninguna clasificación perinatológica y se queda ahí cuando decimos peso normal, pero eso, como vamos a ver un momento, es un poco relativo. Bajo peso al nacer, menores de 2.500, peso muy bajo al nacer, menores de 1.500 y peso extremadamente bajo al nacer, menores de 1.000 gramos. Sin embargo, los parámetros más importantes para conocer la nutrición neonatal o el parámetro es la adecuación. En este caso es un indicador de peso para la edad gestacional. Tenemos varias tablas. Las más conocidas son las tablas de Lubchenco, pero hay otras aplicables. Por ejemplo, están las de Fenton o está la Intergrowth, que es la más actualizada. Todavía no se ha generalizado porque todavía están haciendo algunos estudios de control de la Intergrowth, pero yo supongo que ya va a sustituir a todas las demás tablas. Y básicamente la definición es esta. Si yo tengo un bebé que está por debajo del 10º percentilo de el peso para su edad gestacional, lo considero pequeño para la edad gestacional. Pero si está entre el 10º y 90 percentilo para la edad gestacional, lo considero con peso adecuado para la edad gestacional. Y si está arriba del 90 percentilo de peso para edad gestacional, lo considero grande para edad gestacional. Así que si yo tengo un bebé prematuro de 32 semanas y pesa 1.900 gramos, es bajo peso al nacer, pero lo más seguro que es peso adecuado para edad gestacional. Sí, peso adecuado para edad gestacional. Por lo tanto, su peso es normal para su edad gestacional. Así que mucho cuidado con ese famoso peso adecuado al nacer que les insisto, no sé de dónde salió y a mí me ha causado mucho problema porque me está contaminando, primero, las ideas de los médicos, segundo, las estadísticas. Porque no existe esa clasificación peso adecuado al nacer, sino solo está pequeño para la edad gestacional, peso adecuado para la edad gestacional y grande para edad gestacional, que son indicadores basados en la distribución de una población normal. ¿Cómo debe ser el crecimiento de recién nacido pretérmino y a término? Dice la Academia Americana de Pediatría que en la actualidad el crecimiento del recién nacido pretérmino debe aproximarse al de neonato a término. O sea, se tienen que parecer. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo alguien que nació de 28 a alguien que nació de 36, pero lo que quiere decir aquí es el ritmo de crecimiento. Sin embargo, el ambiente intrauterino difiere de manera notable del ambiente extrauterino. Eso es muy lógico, ¿verdad? Después del nacimiento del recién nacido se va a exponer a cambios de temperatura, estrés, intolerancia alimenticia, pérdida insensible de agua, infecciones, intervenciones médicas que aumentan el gasto energético y la pérdida de nutrimentos que afectan la velocidad de crecimiento. Eso es lógico. En la actualidad está ampliamente aceptado que un porcentaje importante de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado crítico neonatal van a desarrollar algún grado de desnutrición como consecuencia de su estado fisiopatológico, sus requerimientos energéticos elevados. Cuando digo aceptado, no estoy diciendo que estamos contentos con eso y que, bueno, es normal. No, aceptado es con que sí nos hemos dado cuenta de que eso ocurre. Por esta razón, la evaluación, planeación y administración de una alimentación adecuada es esencial como parte del manejo del neonato prematuro en estado crítico, especialmente el prematuro, obviamente el término también. La nutrición en las etapas iniciales de la vida se reconoce no solo por su papel en mejorar la supervivencia, sino además potenciar el crecimiento y desarrollo mental durante la infancia, sino también como un factor condicionante de la salud del individuo a lo largo de su vida. Quiere decir, yo no estoy interesado solo en que tenga buen peso, buena longitud, este neonato que está enfermo por X o Y razón, sino que además potenciemos el crecimiento y el desarrollo mental, o sea, cerebral de este bebé, porque eso va a marcar su vida. Pero a la larga también esto condiciona salud a largo plazo. Se lo pongo de este modo. Si tengo un bebé prematuro con bajo peso al nacer y tiene sepsis, tiene síndrome de dificultad respiratoria,
etcétera, etcétera. Están en ayuno mucho tiempo, no le pongo parenteral adecuada, no le inicio alimentación enteral adecuada. Este niño me va a dejar de crecer y si me pesó, digamos, pongamos cualquier número, 1.8 kilos al nacer y al mes de edad pesa 1.8, este niño tiene restricción del crecimiento extrauterino. Ahora, eso no es un diagnóstico, ¿no? Sino es un fenómeno. ¿Qué va a pasar? Este niño se me va a quedar chaparrito y flaquito, ¿sí? Pero tomen en cuenta que cuando digo deja de crecer el niño, deja de crecer todo, no solo los músculos, las piernitas, los bracitos, sino también su cerebro. Entonces, a mediano y largo plazo voy a tener un niño con más tendencia a desnutrición. Estoy hablando física, pero con más posibilidades de mal desarrollo cerebral, porque para que el cerebro funcione con todas sus funciones, valga la redundancia, tuvo que haber crecido bien, pero no pudo haber crecido bien si no tenían los nutrientes necesarios para crecer bien. Parece mucha redundancia, pero trato de llevar una lógica. Y a largo plazo sabemos que aquellos niños que fueron prematuros, bajo peso al nacer, que tuvieron deficiencias nutricionales más adelante, a largo plazo van a tener más tendencia a enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Es la famosa hipótesis de, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita olvidé el nombre, los apellidos a veces los olvido. La idea es esta, de que todos estos condicionantes nutricionales en el periodo neonatal pueden afectar, incluyendo el resto de la vida de esa persona afectada, ¿sí? Si yo tuve un bebé prematuro, bajo peso, no lo nutrí bien, cuando tenga 40, 50 años, tal vez ya se murió de diabetes y posiblemente sea bajito, posiblemente sea diabético o sea hipertenso. Entonces, mucho cuidado porque tenemos que optimizar lo más que se pueda la nutrición neonatal. Desafortunadamente, el obtener un crecimiento apropiado no es una tarea fácil, eso lo reconocemos nosotros, debido, entre otras cosas, a necesidades especiales, por ejemplo, en los prematuros, a su inmadurez natural y la adaptación metabólica a veces complicada. Aquí está la hipótesis de Barker. Dice, la malnutrición en el periodo neonatal y en la vida temprana genera ajustes metabólicos, le que aumenta la predisposición a maladaptaciones metabólicas más tarde en la vida. Todo lo que pase con el feto neonato, desde el punto de vista metabólico, eso es, no está bien nutrido, va a afectar el resto de su vida, aunque tenga 70 años, ¿sí? Y si hay alteraciones epigenéticas, especialmente en el periodo fetal, imagínense que es una nenita que fue prematura, bajo peso, no la nutrimos bien, quedó flaquita, ya cuando sea señorita va a ser obesa, de repente es madre, puede repetir todo el ciclo en sus generaciones también. Y los nietos de esa niña afectada de ese modo también pueden repetir. Quiere decir 3 generaciones afectadas por esa condición fisiopatológica. Entonces, el gran objetivo es suministrar nutrientes que garanticen aproximadamente la tasa de crecimiento y composición del feto del peso para un feto normal de la misma edad gestacional y mantenga concentraciones normales de sangre y nutrientes para los tejidos. Ese es como una meta fisiológica. Yo tengo un bebé, estamos hablando más que todo prematuros porque en los neonatos a término generalmente tenemos menos problemas, tenemos más problemas en los prematuros, pero eso es aplicable a cualquiera, pero especialmente los prematuros, tiene que tener más o menos el mismo ritmo de crecimiento, cuando digo crecimiento es peso, longitud, etcétera, como que si fuera un feto todavía, ¿sí? De tal manera que si me nació de 30 semanas y me pesó 1.8, cuando llegue el equivalente de 40 semanas, lo ideal es de que me pese alrededor de 3 kilos, entre comillas. Yo sé que es una meta difícil y lo hemos experimentado con muchos niños, nos cuesta, la verdad, pero es como un objetivo. Hablemos específicamente de algunos componentes de la parte nutricional, ya siendo como más práctico. Hablemos inicialmente de agua y electrolitos. Obviamente es algo fundamental en la vida de cualquier ser vivo y obviamente en uno de los bebés. Consideremos algunos detalles muy propios de estos chiquitos. La pérdida insensible de agua es un punto muy importante. Corresponde al agua que se pierde por evaporación a través de la superficie cutánea y de la mucosa respiratoria. La pérdida insensible de agua es mucho mayor en los prematuros, especialmente en los extremos, debido a mayor permeabilidad del agua a través del epitelio. O sea, la piel de un bebé prematuro es muy permeable y evapora demasiado. Hay una relación
de área de superficie sobre peso corporal mayor, o sea, ellos tienen más superficie corporal que un adulto, por ejemplo, por poner un ejemplo, su cabeza, y una vasculatura relativamente mayor. También está influenciada la pérdida insensible por el estado respiratorio y factores ambientales. Si el bebé está respirando muy rápido, va a perder más agua. Y si hay mucho calor en el ambiente, va a perder más agua. Por ejemplo, ¿qué pasa un bebé que nace en Tiquisate, ¿verdad? Por la misma aspecto ambiental, puede perder más agua. Lo que dice aquí, ¿verdad? Si tenemos una humedad menor del 50%, afortunadamente Guatemala es húmeda, entonces no tenemos mucho ese problema, pero generalmente los tenemos en cuna térmica o incubadoras convencionales, entonces ahí no se puede perder más agua. Si la temperatura ambiental excede la zona térmica neutral, si hay fototerapia, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la zona térmica neutral? Justo hoy en el servicio hablábamos de que la temperatura más adecuada para el ambiente donde están los neonatos es 24 grados centígrados aproximadamente. Hay factores del neonato como el bajo peso, hipertermia, dificultad respiratoria, defectos congénitos de la piel, etcétera, ¿sí? Se habla que los recién nacidos pretérmino pierden hasta un 13% de su agua transepidérmica en el primer día a una humedad del 50% y mucho más si la humedad desciende, ¿sí? O sea, la pérdida es excesiva, excesiva. Los prematuros, entonces pequeños para edad gestacional, tienen una menor pérdida de agua transepidérmica. ¿Por qué razón? Porque los recién nacidos pequeños para edad gestacional generalmente no son tan prematuros. Más o menos, ¿cómo vamos a calcular los líquidos o en función de qué se calculan los líquidos de los bebés? Debemos cubrir las pérdidas insensibles. Mientras más chiquito, más pérdida. Más pérdida, es inversamente proporcional. Las pérdidas urinarias, las pérdidas fecales, el agua retenida para el crecimiento y las pérdidas patológicas. Aquí hay una gráfica, ojalá que la vean muy bien. Este material está en la guía de manejo del recién nacido grave de OMS, OPS. Si pueden anotar la guía, es descargable, es gratuita. Guía de manejo del recién nacido grave de OMS y OPS, y va a ser una muy buena fuente de bibliografía para ustedes. Aquí, por ejemplo, me dice cómo debo calcular los líquidos según peso y edad postnatal en neonatos sanos. Por ejemplo, vemos en la gráfica, en la tabla de arriba, menores de 750 gramos al nacer, necesita 100 hasta 250 ml por kilo por día, y conforme van aumentando los días, va aumentando para que más adelante pueda disminuir un poco. Pero miren, un mayor de 1500 gramos va a necesitar de 60 a 80. Si ustedes han visto, el promedio es 70 ml por kilo el primer día, y conforme van pasando los días va aumentando hasta llegar a 150 ml incluso en el día 7. ¿Por qué es de que los bebés más chiquitos necesitan más agua? Por lo que habíamos dicho, que ellos pierden más agua, por ejemplo, a través de la piel, ¿sí? Y recuérdense que el agua corporal es mayor en un bebé que en un adulto. Por ejemplo, nosotros, más o menos el 60% de nuestro peso es agua, pero en un prematuro puede ser 80, incluso más. Su peso corporal total es agua. Quiere decir de que tenemos que reponer mucho de lo que ese niño eventualmente puede perder. Es más difícil que perdamos hueso o músculo, por ejemplo, que perdamos agua. Nos podemos deshidratar en un día, ¿verdad? Y estos bebés se pueden deshidratar en cuestión de horas. Después los encuentran en choque, acidóticos con el lactato elevado, y que hacen muchos comenzar a ponerle bicarbonato. Yo critico demasiado muchos de esas tendencias que se ven, ya que tienen gases, ven el bicar bajo, dicen, y le comienzan a poner bicarbonato cuando en realidad el niño posiblemente está deshidratado. Así que mucho cuidado con el cálculo de agua. Hablemos de otros aspectos. El requerimiento de nutrientes y vitaminas. Comenzar la nutrición de forma temprana y suministrar energía, proteína, minerales, vitaminas, utilizando una combinación de nutrición enteral y parenteral. Lo lógico es enteral, o sea, vía oral. No usamos el término PEO, sino nutrición enteral. Lo lógico, pero si por una u otra razón no puedo alimentar por vía enteral, puedo recurrir a la parenteral y en algunos casos combinación, ¿verdad? Lo ideal es suministrar leche humana, ¿sí?
y o fórmulas para niños prematuros, pero esto es un plan C, de hecho. Debemos hacer una planificación de la alimentación una vez se deja el hospital y evaluar el estado nutricional y de crecimiento diariamente. Aquí en estas tablas aparecen alguna manera de cómo nosotros calculamos cuánto vamos a dar de calorías. Yo no sé si, vamos a ver, me recuerdo los nombres, está por ahí Ferdi y ¿cómo se llama? Que tiene nombre de cantante, Sandro, ¿verdad? No, creo que sí. Pues ahí está la respuesta a una pregunta que les hacía en el servicio. ¿Cuál es la distribución del gasto energético en un recién nacido prematuro, que es como uno de los ejemplos más sensibles? Esta tabla de arriba me dice cómo es la distribución del gasto o débito calórico. No estoy hablando de requerimientos, estoy hablando del gasto. ¿Cómo es que un neonato distribuye la energía que quema? El gasto calórico basal o metabolismo basal equivale más o menos a 50 kilocalorías kilo día, la actividad 15, el estrés por frío o la termorregulación 10, la acción dinámica específica, por ejemplo, llorar 8, pérdidas fecales 12 y crecimiento 25 para darme 120, pero esto es un prematuro tal vez de unas 36 semanas por ahí. Un bebé de 28 semanas, crecimiento tal vez me lleve 40 kilocalorías, o sea que me aumenta más o menos hasta 130, 140 kilocalorías por kilo por día. Yo en el servicio les hacía la analogía y comparación de un adulto. Un adulto necesita más o menos de 25 a 30 kilocalorías kilo día, 25 a 30. Y si un bebé en esta gráfica dice 120, quiere decir que un bebé prematuro come el equivalente a como que nosotros comiéramos de 8,000 a 10,000 calorías al día, más o menos para poner una analogía, solo es una analogía. Entonces, un bebé prematuro come como 4 o 5 veces lo que come un adulto sano. Así que las necesidades energéticas de los bebés prematuros son altísimas, demasiado altas. Por eso necesitamos suministrar una buena nutrición, porque si no lo hacemos se nos va a desgastar. Y recuérdense que estos niños no solo no logramos una buena tasa de crecimiento, sino pueden haber secuelas neurológicas y a largo plazo secuelas metabólicas. Aquí hay cómo cubrimos las necesidades diarias de macronutrientes, proteínas, empezamos con 1 o 3 gramos hasta llegar incluso hasta 4, lípidos también hasta 4,5 y carbohidratos, pues dependiendo de las necesidades, podemos llegar hasta 15,5 gramos por kilo día, siendo el promedio 10 a 12. Esto también está en la guía de manejo recién nacido grave de OMS y OPS. Las recomendaciones de macronutrientes, que está también en la misma guía, nos habla de los carbohidratos, proteínas y lípidos en la alimentación parenteral, ¿sí? No voy a entrar en demasiado detalle porque puede ser que los confunda, pero es bueno que lean eso para su acervo. Van a ser internos ya el otro año y tienen que tener alguna idea, por ejemplo, si no se nos va el tiempo solo hablando de una tabla. Bueno, ya de modo práctico, ¿cómo voy a alimentar entonces a un bebé? Aquí, siguiendo siempre las mismas directrices de la guía del manejo del recién nacido grave de OMS y OPS, me dice cómo debo alimentar a un recién nacido pretérmino estable. Dice, RN menor de 37 semanas estable. ¿Necesita apoyo nutricional? Sí, pues podemos empezar con nutrición enteral mínima trófica. Es lo que le llaman alimentación trófica o alimentación enteral mínima. No se llama volumen trófico, mucho menos se llama trofismo. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda. Si no si no podemos alimentar por vía enteral, entonces pasamos a la parenteral, ¿sí? Nuestra primera opción siempre, no lo olviden, esto no lo olviden. ¿Cuál es la prioridad en la alimentación de un bebé, especialmente de un bebé prematuro? Pero eso igual aplica a un neonato a término. La primera opción nutricional para cualquier bebé, especialmente para prematuros, perdón que enfatice tanto una y otra vez lo mismo, pero es la leche de su propia madre. Primera opción. Segunda opción, leche de banco de leche humana. ¿Sí? Primera opción, leche de su propia madre. Segunda opción, leche de banco. Tercera opción, fórmula. Nunca nuestra primera opción es fórmula. Ahora, esos son los principios fisiológicos, técnicos, científicos. La realidad es otra. En el banco no hay leche, la mamá no aparece, entonces
a veces recurrimos a fórmula, pero es porque debemos alimentar al bebé y no hay otra manera como hacerlo. Aún en los hospitales que tenemos banco de leche humana tampoco es que alcance, porque no es que hayan colas de cientos de mamás donando leche ahí para que todos los bebés tengan su lechita, no. De hecho, las mismas madres de los bebés hospitalizados a veces ni se aparecen para ellas mismas dejar la leche para sus hijos. Entonces ya en la práctica es bien complicado, pero esto no lo olviden. Primera opción para todo neonato, especialmente prematuro, la leche de su propia madre. Segunda opción, leche de banco. Y tercera opción, leche de banco de leche humana, obviamente. Y tercera opción, fórmula. Nunca, nunca, nunca la fórmula es nuestra primera opción. De hecho, no existe ninguna recomendación de darle leche o fórmula a los niños. Aquí hay algunas recomendaciones sobre vitaminas. No voy a entrar en demasiado detalle, solo la vitamina que más recomendamos en cualquier neonato es la vitamina D. Se recomiendan 400 unidades por día durante un año. 400 unidades, no 800 ni 200, 400 unidades. Aquí pues me habla un poquito sobre la composición química de la leche materna. Recuérdense de que el primer o el alimento de elección para todo bebé es la leche de su propia mamá. Entonces me dice de que hay 3 tipos de leche materna. El calostro en los primeros 3, 5 días y mucho. La transicional hasta el 10º día y la madura de ahí hasta que el niño deje de amamantar, ¿verdad? Vean que el calostro trae menos calorías, pero si ven las proteínas, la proteína del calostro es alta, ¿verdad? Se parece un poco a la proteína de leche de vaca, pero la leche de vaca es otra especie, así que no la recomendamos de rutina. Y noten, entre otras cosas, por ejemplo, la composición de la proteína. Vean que la, la proteína en el calostro es más alta, pero esto va a estar muy enriquecida. Necesita el niño mucha proteína. No sé por qué ahí me marca lactoglobulina y no me marca nada, pero donde dice proteína total dice 2.7 y luego dice caseína y luego no sale nada, pero lactoglobulina sería el resto. Vamos a ver, 2.7 menos 1.2, 1.5, ¿verdad? Comparado con la lactoglobulina, la transicional y madura, es muy poca. La lactoglobulina son inmunoglobulinas, básicamente que la mamá le está transfiriendo a su bebé recién nacido a través del calostro. Entonces, el calostro tiene valor fundamental para la adaptación de ese bebé de la vida intrauterina a la vida extrauterina. ¿Qué me dice de cómo alimentar a un recién nacido sano? Una vez nació, si ustedes siguen la línea de pensamiento, otra vez eso está en la guía de manejo del niño grave de OMS-OPS. No se hagan bolas, ese manual es descargable, es gratuito, lo pueden disponer en el acto. Una vez nació todo bien, inmediatamente con su mamá. Lactancia materna exclusiva. Pero pudiera ser de que por una u otra razón no pueda alimentarse, por ejemplo, si tiene galactosemia o errores innatos del metabolismo, vamos a una alimentación suplementaria, o pudiera ser que haya una contraindicación relativa, por ejemplo, la mamá tiene VIH o tiene quimioterapia o usa drogas o tiene tuberculosis activa, entonces ya usamos algún tipo de alimentación suplementaria, pero esos son casos contados, ¿verdad? La gran mayoría están en ese centro. Bebé sano, mamá sana, lo más seguro que todo va a funcionar bien. Tenemos un principio muy sencillo. Si tengo una madre sana y tengo un bebé sano, todo funciona. La causa número 1 de fracaso en la lactancia materna es falta de confianza. Por una u otra razón, la mamá tiene falta de confianza, no fue bien educada, no tiene buena información, está asustada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego pues, vienen otros factores, malnutrición, deshidratación, etcétera. Y por supuesto ahí entramos en juego nosotros, porque nosotros podemos explicar y educar a esas madres cómo mejorar ese proceso de alimentación de su bebé. Pero en general las cosas funcionan. En algunas ocasiones no podemos pretender que el niño succione adecuadamente porque hay alguna situación por lo cual el niño no puede alimentarse por vía enteral, por boca, o como decimos comúnmente, PO. Yo bromeo con muchos porque les pregunto qué significa PO y la mayoría no sabe, solo repiten lo que oyen y no saben qué están diciendo. PO es peroris, o sea, por boca, a través de los labios. En algunas ocasiones no podemos por boca, entonces usamos sonda gástrica o nasogástrica, o gabash, como le dicen algunos que hablan Tex-Mex. Hay varias maneras como podemos usar la sonda. Puede ser de modo intermitente,
Entonces vamos a estar dando la lechita. En general en los hospitales, por norma nada más, por costumbre, se da cada 3 horas en forma de bolus, o sea, dejan caer la lechita. Nunca se recomienda empujar con la jeringa, sino solo dejar que se vaya por gravedad o con una bomba perfusora de alimentación durante al menos 1 hora. En algunos casos se usa infusión continua de leche cuando hay dismotilidad o complicaciones quirúrgicas o son muy pequeñitos. En algunas ocasiones la intolerancia gástrica es elevada, que se hace referencia con intolerancia gástrica, que por ejemplo tienen gastroparesia y nos dejan residuos frecuentemente o vomitan, pero no están obstruidos. Podemos poner una sonda transpilórica, por ejemplo, y podemos en esta ocasión entonces darle una fórmula, porque ahí sí que usamos fórmula elemental en la sonda transpilórica. Y se recomienda la sonda en posición nasal y la alternativa es orogástrica. Sin embargo, es más común en nuestros hospitales acá la sonda orogástrica, pero la mejor es la nasal, como aparece en este bebé que está arriba a la izquierda con su gorrito rojo y el bebé que está abajo a la izquierda también, pero pues obviamente podemos utilizar la sonda orogástrica en varias condiciones. Por ejemplo, un prematuro muy pequeñito como el que está en medio, donde está el personal ahí con un guante celeste, o puede ser que esté en ventilación mecánica, o etcétera, etcétera. Y entonces hay varias razones por las que puedo poner una sonda para alimentar por vía enteral. Otra vez, vía enteral no significa PO, ¿sí? Mucho cuidado con terminología. Yo siempre insisto, el médico tiene que tener un buen léxico. PO es por boca, a través de los labios. Entonces, puede ser con biberón, bueno, lo ideal es que esté mamando con su madre, ¿verdad? Y puede ser con biberón o con una jeringa o con un vasito, etcétera. ¿Cómo voy a monitorizar el crecimiento de un bebé? Pues básicamente la monitorización la debo realizar a través del uso de gráficas de crecimiento fetal neonatal. Hay varias. Las más conocidas son estas que se llaman gráficas de Fenton. Hay para varoncitos y hay para chicas. Es un poco distinto. Las gráficas de Fenton son buenísimas. El pequeño inconveniente es de que las gráficas de Fenton fueron elaboradas en Estados Unidos. Entonces está dedicada a la población norteamericana y por lógica sabemos de que hay más posibilidades de que allá tengan un peso un poquito mayor que el nuestro, pero no es que pierda utilidad porque el feto humano tiene la misma genética en esencia, así que no debería haber mayor diferencia, pero los condicionantes como el estado nutricional de la madre a la larga, pues ni modo, van a afectar. Entonces hay otras gráficas, por ejemplo, están las Intergrowth. Las Intergrowth son parte de las gráficas de OMS, ¿sí? Pero dedicadas a el neonato, especialmente el prematuro. Y también tenemos para chicas y para varones. Intergrowth. Estas son un poquito mejores para nosotros porque en Intergrowth, que se parecen a Fenton, la gran diferencia que Intergrowth se ha hecho estudios en varios países y se han sacado entonces las tendencias de crecimiento fetal neonatal de distintos países con distintas características. Entonces esto pues mete más población más grande y más variada, tanto étnico como cultural, y entonces estas nos dan un poquito de mayor sensibilidad, especificidad para la monitorización del peso de un bebé. En resumen, tenemos que tener los adecuados procesos de crecimiento temprano. O sea, el bebé me tiene que crecer bien, tanto peso, estatura, perímetro cefálico, etcétera. Debemos iniciar una nutrición enteral temprana. Lo ideal es naciendo y el muchachito prendiéndose a su mamá, pero lógicamente no todos pueden. Fue prematuro, fue asfixiado, etcétera, etcétera. Entonces, debo empezar la alimentación enteral fortificada en algunos casos lo más rápido que se pueda. Está en el ventilador mecánico, pero no hubo asfixia. El intestino está íntegro. Puedo poner una sondita y a través de la sonda comenzar a darle leche a la mamá, por ejemplo. Pero puede ser de que no pueda por X o Y razón alimentar por vía oral o por vía una sondita y mi paciente es muy prematuro, fue asfixiado o tiene una atresia intestinal o tiene enterocolitis necrosante, muchas razones. Entonces debo recurrir a la nutrición parenteral temprana, lo más rápido posible. Día 1. Nació hoy a las 4 de la mañana, a las 9 de la mañana tiene que tener puesta su nutrición parenteral. Los parámetros de crecimiento son muy importantes de llevar, especialmente las gráficas y las de directrices sobre alimentación tienen que ser muy claras con la mamá. Otra vez, ¿qué es lo que más recomendamos para los bebés, para cualquier bebé? La leche de su propia madre.
Si por alguna razón no podemos, la leche de banco de leche humana, y si por alguna razón no tenemos, fórmula, pero es el plan C. Muy bien. Esta clase no es tan complicada, es pequeña y lo dejo ahí de momento para que ustedes me compartan sus dudas, por favor, en lo que yo descargo la lista de asistencia. ¿Comentarios, dudas sobre este tema? En lo que estoy aquí descargando la lista. Doctor, perdone, si le fuéramos a dar por vía, por sonda orogástrica a un recién nacido, ¿cómo calculamos cuánto le damos en base a la capacidad del estómago del paciente? Muy bien. Perdón, es que no vi quién preguntó. Perdón, es que estaba guardando la lista de asistencia. Perdón, ¿quién preguntó? Yo, ¿Quién es yo? Josué Roberto. Bueno, Josué Daniel Roblero Mejía. Aquí está, ya está. Bueno, hay varias técnicas, Josué. Perdón, es que esta silla tiene algo aquí. Hay varias técnicas, Josué. Por ejemplo, en el bebé prematuro, la mejor técnica para inicio es lo que se llama la alimentación enteral mínima. La alimentación enteral mínima, algunos le llaman alimentación trófica. Insisto, no se llama volumen trófico, ni se llama trofismo, por favor, saber quién inventó esos nombres. Para variar, todo se va degradando conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces, la alimentación enteral mínima me dice que puedo dar entre 10 a 20 ml por kilo por día para inicio, al menos 48 horas. Eso depende de muchas situaciones. Estoy hablando ahorita de prematuros. Por ejemplo, si tengo un bebé de 27 semanas, voy a tener una alimentación integral mínima tal vez entre 7 a 10 días. Pero si tengo un bebé de 36 semanas, tal vez tenga la alimentación integral mínima un día. Y al día siguiente ya voy aumentando. Se recomienda aumentar entre 25 a 35% del día anterior. Quiere decir, si yo empecé a 20 ml por kilo y me lo toleró bien, al otro día agrego como un ¿qué? Como un 7-8% de lo que tenía inicialmente. Y así voy subiendo, porque cada día conforme vaya subiendo, obviamente la proporción va aumentando, de tal modo de que si por alguna razón no puedo alimentar bien a ese niño porque tiene X o Y complicación o problema, en cuestión de 5 a 7 días como mucho, ya llegué a todos sus requerimientos. Estamos hablando de un niño crítico. Estamos hablando de que si el niño está bien, inmediatamente que comience a succionar con su mamá. No sé de dónde salió, la verdad no sé de dónde salió la famosa, el famoso tercio de capacidad gástrica. No sé de dónde salió, la verdad. Es la hora en que yo he investigado y he preguntado y nadie sabe responder a eso, saber. Pero hay gente que sí dice, denle un tercio de su capacidad gástrica. ¿Por qué? Saber. Pero lo dan. Entonces, la alimentación enteral mínima es lo que más sugerimos. Si es un bebé casi a término o a término, recomendamos la alimentación a libre demanda. ¿Qué significa eso? Básicamente que está con su mamá y succionando todo lo que el niño quiera. Y si no, pues podríamos usar la capacidad gástrica calculada, pero eso es un poco relativa, muy relativa. Y hay que tener mucho cuidado porque hay niños que están deshidratados porque no le llegamos a la meta o están sobrehidratados porque estamos exagerando, ¿sí? La capacidad gástrica es cambiante conforme pasan los días y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si yo tengo un niño con restricción del crecimiento intrauterino, puede ser que tenga una capacidad gástrica un poco más grande de lo que yo supongo. Pero hay varias estrategias, entonces, Josué Daniel, pero si es a término sin complicaciones, a libre demanda, todo lo que el niño pueda. Y si es un bebé pretérmino, lo que recomendamos para inicio es la técnica de alimentación enteral mínima y de ahí en progresión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Gracias, Sí, doctor. doctor. Sí. Buenas tardes, doctor. ¿Quién? Con Buenas. respecto, digamos, a la alimentación parenteral, a la APT, utilizamos esas necesidades diarias de macronutrientes que nos mostró en la diapositiva como para ir calculando cuánto le vamos a dar y si queremos como que aumentar los aportes, ¿en qué nos basamos o es algo meramente clínico? Ya. Generalmente, para ponerlo a grandes rasgos, empezamos con la infusión de glucosa vamos a ver,
según la liberación fisiológica de glucosa por el hígado. Yo explicaba, yo creo que la semana pasada, en mi servicio, cómo por ejemplo, un adulto libera glucosa por el hígado y obviamente ese es el gasto de glucosa por minuto. Más o menos nosotros los adultos liberamos 2 miligramos kilo minuto de nuestro hígado y eso es lo que nuestro cuerpo metaboliza. Lógicamente, si yo me pongo a correr, nadar o caminar, voy a gastar más. Por otro lado, los neonatos en promedio más o menos necesitan 4 miligramos kilo minuto. Entonces, al menos debo cubrir esa necesidad básica de glucosa inicialmente. La mayoría de veces empezamos con proteína entre 1.5 a 2 gramos por kilo día, igual los lípidos, y de ahí vamos subiendo hasta llegar a una infusión de glucosa más o menos entre 10 y 12 miligramos kilo minuto, proteínas hasta 4 y lípidos también hasta 4. En un proceso en no menos de 72 horas, eso me va a llevar unos 3 a 5 días más o menos, para que al final la nutrición parenteral me dé entre 95 y sin mucho 110 kilocalorías kilo día. No es lo mismo parenteral que enteral. Entonces, más o menos de ese modo voy incrementando cada 24 horas. La mayoría de veces entre 3 y mucho 5 días alcanzamos la meta nutricional. Recuérdense que estamos hablando de recién nacidos, ¿verdad? No otro grupo etario. Recuérdense que esto lo que les voy a decir es una analogía. El feto tenía una especie de nutrición parenteral. Es solo una analogía. ¿Por qué? Porque la mamá nutría al bebé a través de la placenta en infusión continua, a través del cordón umbilical. Entonces la parenteral como que es una mala imitación de la alimentación fetal, ¿verdad? Pero más o menos es la misma idea. Entonces yo debo aportar lo que necesita este niño para que siga creciendo como que si fuera un feto todavía, ¿verdad? Entonces, las necesidades, recuérdense que las necesidades calóricas de un bebé son altísimas. Hay varias técnicas, porque yo no puedo comparar a un bebé que está crítico con un bebé que está sano. Por ejemplo, hay bebés que nacen con atresia duodenal, por poner un ejemplo, metabólicamente sano, sin dificultad respiratoria, sin sepsis, sin nada. Entonces sus necesidades son distintas a un niño que me nace séptico, por poner un ejemplo, y prematuro. Sus necesidades calóricas van a ser mayores. Entonces, cada niño hay que individualizarlo, pero a grandes rasgos, más o menos así. Empezamos de poquito para arriba, gradualmente. ¿Más dudas, comentarios? Muy bien. Si ya no tenemos más dudas y comentarios, entonces lo vamos a dejar ahí. Ya tomé la lista del día de hoy. Y creo que este viernes tenemos otra actividad con ustedes, sí, el viernes 10, sobre el síndrome de dificultad respiratoria, mal llamada enfermedad de membrana hialina. Así que nos vemos el viernes entonces. No, el jueves creo que hay tutoría, pero va a ser con alguno de los grupos, en distintos grupos. Entonces nos vemos jueves y viernes, ¿de acuerdo? Buena tarde, buen provecho, que la sigan pasando muy bien. Pase buena tarde, doctor. Buena tarde. Buenas tardes. Nos vemos.